Confucio, el gran filósofo chino, fue llamado por una madre que acababa de perder a su hijo. Maestro, le rogó la madre entre lágrimas, consuélame en mi pena. Si tu sabiduría pudiera devolverme a mi hijo, ¿qué haría? Sí puedo, contestó el gran filósofo, si solo me traes una hierba del huerto de una familia que no haya conocido el sufrimiento, contestó el filósofo. La mujer vagó por muchas tierras, fue a muchos hogares, visitó aldeas, visitó centenares de hogares y al fin volvió al filósofo y le dijo: maestro, ya estoy consolada. En todas las familias que visité he hallado lágrimas, he hallado penas, he hallado dolor. ¿Quién en esta vida no ha pasado por el sufrimiento? Y el día de hoy quiero hablarte de eso. Este mensaje es muy personal y quiero que lo interiorices, porque me atrevería a decir que aquí, en este mismo lugar, hay mucha gente sufriendo, mucha gente con dolor, mucha gente con pena. Y tú sabes cuál es el peor dolor que un ser humano pueda llevar: aquellos que te lo hacen las personas que dicen que más te quieren, aquellas personas que duermen contigo, aquellas personas que cohabitan contigo en tu propia casa, padres insultando a hijos, hijos siendo denigrados por sus padres, hijos deshonrando a sus padres, hombres que prometieron amar a sus esposas y que le devuelven ese amor con un insulto, con un golpe, con un desprecio. Mujeres que prometieron amar a sus esposos y hoy están tocando los tambores del divorcio. El sufrimiento viene en varias formas, tiene varios colores. La mujer que perdió a un niño en un embarazo, la pérdida de un ser querido, la pérdida súbita de alguien que tú amabas, violaciones, dolores del pasado, engaños, traiciones, personas que un día estuvieron contigo y hoy no lo están, alguien que un día fue tu amigo y hoy es tu enemigo. ¿Cuál es el sufrimiento que tú y yo estamos pasando en este momento? Y es el deseo de Dios consolarte en medio de ese sufrimiento. Conocí a una persona, una mujer muy bella del Señor, que tuvo 3 abortos seguidos. El sufrimiento viene de diferentes formas. Hay sufrimientos que tú te preparas para ello porque tú sabes que viene, como por ejemplo cuando tú tienes un ser querido y está enfermo y paulatinamente la luz de sus ojos se va acabando. Pero hay sufrimientos que llegan sin avisar, como ese bus en Manitoba hace unos años, donde llevaba 23 jugadores de hockey y un camión los embistió y murieron la mayoría de ellos. Y yo quiero en esta mañana darte una palabra de consuelo, y es mi deseo que no salgas por esa puerta con el sufrimiento que has venido. Y tú sabes cuál es lo peor del sufrimiento: aquel sufrimiento que callamos, el sufrimiento que nadie sabe, las lágrimas que nadie te ha visto vertir, ese susurro en la noche donde la única compañera es tu almohada, donde la única que te consuela es la soledad. Y sufrimos por muchas razones. Sufrimos porque vivimos en un mundo caído, en un mundo donde la injusticia está a flor de piel, donde hay odio, donde miramos por la televisión cómo bombas destruyen hospitales llenos de niños, donde miramos que hay 800 niños que este día no van a comer
ni un bocado en sus bocas, donde miramos cómo el hombre, por el afán del poder y la autoridad, mata, destruye y simplemente separa. ¿Cómo se llama el color de tu sufrimiento? ¿Por qué estás sufriendo? El otro aspecto del sufrimiento es que también muchas veces sufrimos por las decisiones que hemos tomado. Ese embarazo indeseado, esa precipitación de querer meterte con alguien que tú sabes que no te conviene, ese gasto innecesario que hoy te tiene endeudado. ¿Por qué sufrimos? Y algo que nosotros aquí como iglesia no nos gusta hacer es simplemente predicar de los temas bonitos que a la gente le gusta. ¿Por qué? Porque de todas las veces que Cristo echó un demonio, el 75% de las veces eran personas que estaban en la sinagoga, que estaban en la iglesia. Porque no es lo mismo que tú tengas a Cristo como tu Señor que tenerlo como tu Salvador. Y es el deseo del Señor en esta mañana, consolar a aquellos que estamos sufriendo, y especialmente a aquellos que estamos sufriendo de una forma secreta, porque no quieres que lo sepan. No quieres divulgar que alguien te pega, que alguien te insulta, que alguien te denigra. No quieres divulgar el hecho de que te ves en el espejo y te pareces como un bicho raro. No quieres divulgar el hecho de que alguien te hirió, alguien te violó, alguien hizo mal contigo, y llevas esa pena simplemente para aparentar que estás bien cuando tu corazón está partido en 1000 pedazos. Y de eso se trata la palabra el día de hoy. Cómo Cristo y sus padecimientos vienen a consolar los padecimientos nuestros. Y dice la palabra de Dios en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Hermanos, estimados hermanos, y cada vez que usted oiga o lea la palabra de Dios que menciona la palabra hermanos, ese mensaje no es para el inconverso, no es para el no creyente, ese mensaje es para la iglesia, es para nosotros. ¿Y qué es lo que Pedro estaba describiendo acá? La diáspora, la gente que había sido despojada de sus sueños. Nadie viene a Canadá porque quiere, sí, tal vez algunos porque pueden, pero la mayoría es que fuimos despojados de nuestros sueños, de nuestros anhelos, de nuestros ideales. Dejamos familiares, dejamos cultura, dejamos raíces y hemos venido a un país llamado Canadá, que nos ha tratado con amor, que nos ha tratado con misericordia, pero aún así llevamos heridas que nadie las ha podido solventar. Y dice, hermanos, no se sorprendan con la dolorosa prueba por la que están pasando, como que si fuera algo extraño. Cuando el joven Buda estaba creciendo, los padres se aseguraron que Buda nunca viera sufrimiento. Lo encerraron en un castillo inmenso y Buda, el niño, creció entre jardines, entre fuentes de aguas cristalinas. No le podía servir gente mayor que tuviera arrugas o que tuviera canas, porque Buda tenía que vivir en un mundo perfecto. Un día, cuando el joven Buda creció, se escapó del castillo y fue al mundo y fue a la realidad, y se dio cuenta que allá afuera habían indigentes, que había gente sufriendo, que había gente con dolor, que había gente lastimada, que había gente que te cargaba penas silenciosamente, como cuando te las llevas a casa sin saber qué hacer con ellas. Y se dio cuenta entonces Buda que estaba viviendo en una burbuja. Y todas las personas que hoy estamos sufriendo por algún dolor, por alguna pena, y has tratado de cubrir esa burbuja y has querido vivir en tu mundo, yo tengo una buena noticia. Posiblemente nadie de aquí sabe tu sufrimiento, pero si hay alguien que sí lo sabe y que te lo puede sanar y que te lo puede restaurar y que te puede hacer una nueva persona. Esa persona es Cristo Jesús, porque Él sufrió por ti para quitar el sufrimiento que tenemos en el corazón. Y dice la palabra, más bien alégrense de compartir los sufrimientos de Cristo, para que estén llenos de alegría en el día que Él aparezca en su gloria. Y aquí viene la gran pregunta. Entonces, hermano Mario, ¿por qué es que el Señor permite el sufrimiento? El sufrimiento Dios lo permite para que te recuerdes que tu vida en esta tierra es corta, que estamos acá de pasada. Tu sufrimiento tiene día de inicio y tiene día de expiración.
lo que tú estás pasando hoy, ese barril que te asfixia, ese desierto que parece interminable, esa agonía de tener una cuenta siempre en rojo, esa enfermedad que no se va, esas noticias que no paran de llegar, te tengo una buena noticia, iglesia. El Señor ya la sabe, y así como tu sufrimiento comenzó, también un día tu sufrimiento va a terminar. Y es lo que el Señor hoy nos dice en su palabra. Y usted sabe que hemos venido estudiando el Evangelio de Marcos, versículo por versículo. Y hoy llegamos e introducimos un tema que hasta el día de hoy Cristo no lo había introducido. Y es el tema del sufrimiento. Sufrimos por diferentes motivos. Hay sufrimientos que vienen por causa de otros. Hay sufrimientos que vienen por causa nuestras. Hay sufrimientos que nos lo mandan. Hay sufrimientos que nosotros lo buscamos. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿qué tipo de sufrimiento tú estás teniendo? ¿O qué tipo de sufrimiento tú vas a tener? ¿Y cómo te estás preparando cuando ese día llegue de la noticia mala? Y viene entonces en el Evangelio de Marcos, el Señor introduce el sufrimiento. Y viene allí en el capítulo 8, el Señor dice de la siguiente forma, véalo por favor conmigo. Luego comenzó a enseñarles. ¿Y qué dice, iglesia? El Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas. Véame por favor. ¿Por qué Dios, siendo bueno, permitió que su Hijo sufriera? Porque esa es la pregunta de los ateos, de los humanistas. Oh, si su Dios es tan bueno, ¿por qué los niños mueren? ¿Por qué hay sufrimiento? Y yo quiero decirle algo, hermano, no solamente la gente mala sufre, también la gente buena sufre. Porque el sufrimiento es un recordatorio de que vivimos en un mundo caído. Que por muy bien que nos portemos o por muy buenas cosas que hagamos, tarde o temprano, el dolor llegará y tocará tu puerta. La pregunta es, ¿cuándo va a llegar? La pregunta no es si va a llegar, la pregunta es, ¿cómo estamos preparados para recibirlo? Un día, hace unos años, vino una muchacha pidiendo oración por su abuelita. Su abuelita tenía 101 años. Y me dijo, hermano Mario, ore para que el Señor me la levante y me la ponga otra vez fuerte. Y digo, wow, qué fe de esta señora, ¿sí o no? Bueno, oré, hermano, y a los 2 días murió. ¿Y sabes lo que pasó? Vino el siguiente domingo y me dijo, su oración y sirvió, y nunca volvió otra vez a la iglesia. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para el sufrimiento. ¿Han visto ustedes en las redes sociales? Dice, ay, mi abuelo me está viendo desde el cielo. Ay, hermano, si tu abuelo te estuviera viendo desde el cielo, hermano, estuviera llorando en el cielo. Gracias a Dios que no nos ven. ¿Por qué? Porque toda persona que muere en Cristo Jesús pasa a una vida totalmente transformada y totalmente fuera de todo sufrimiento y de todo dolor. Entonces viene el Señor e introduce el tema del dolor. ¿Sabes cuál es lo peor que tú puedes hacer con tu hijo y con tu hija? Salvaguardarlo de todo sufrimiento, sobreprotegerlo. Ay, es que la niña aquí, la niña allá, y después, ay, la niña aquí. ¿Qué pasó con esa niña? Nuestros hijos tienen que entender, hermanos, de que vivimos en un mundo caído. No todo el mundo vive como Canadá. ¿Por qué las misiones son buenas? Porque nuestros hijos aprenden la realidad de un mundo totalmente diferente al que vivimos. Fuimos a un viaje misionero un día y fuimos a la casa de un hermano y le digo, hermano, ¿dónde está el papel higiénico? Me dice, pastor, eso no lo conocemos aquí. ¿Y cuántos de nosotros nos quejamos por lo que estamos viviendo o por lo que estamos pasando? Cuando realmente cada día que te levantas tiene que ser un gloria a Dios, porque hay 1,000 millones de personas que quieren venir a esta nación, quieren
radicar aquí y Dios te ha traído de esos 1,000 millones. Dios te escogió a ti, pero no para quejarte, no para, ay, qué malo, sino para decir gloria a Dios, porque Dios ha sido bueno conmigo y con toda mi familia. Y viene el Señor e introduce el tema del sufrimiento. ¿Cuántos aquí estamos sufriendo a causa de nuestros matrimonios? Y alguien me decía algo y se lo voy a repetir porque me impactó. Me decía: hermano Mario, el peor negocio de tu vida es divorciarte. Usted quiere caer en bancarrota, divórciese. Si no, pregúntale a las personas que lo hicieron. Ay, hermano, es que usted no sabe que me voy a conseguir otra mejor. ¿Quién te lo asegura? El problema de Salomón, señores, no es que tuvo 300 esposas. El problema de Salomón es que tenía 300 suegras. Y viene entonces y dice el Señor: el Hijo del Hombre tiene que sufrir. Y usted sabe que con el sufrimiento viene el rechazo. Hermano Mario, entonces, ¿por qué Dios está permitiendo la prueba que estoy pasando? Para parecerte más a Cristo Jesús. Vean lo que le voy a decir, que yo sé que le va a impactar a alguno. El propósito de Dios para tu vida no es hacerte feliz. El propósito de Dios para tu vida es hacerte como Cristo. Tal vez aquí me oyen en español. ¿Do you speak Spanish? Sí, porque aquí no me oyeron. Dios no te puso en la iglesia para hacerte feliz. Él te puso para que cada día te parezcas más a Cristo Jesús. Por eso muchas veces los pastores vendemos evangelios un poco baratos. Le decimos: hermano, venga Cristo, sus problemas se van a solucionar, su hijo va a ser el mejor de la clase, mire, su economía va a florecer, le van a hablar de Tiriban porque usted ya no cabe en la cuenta. Y creemos ese evangelio. Y está bien, Dios provee, Dios sana, Dios levanta, Dios restaura. Pero también Dios dice: el que quiera ser mi discípulo, y ese es el próximo domingo, tome su propia cruz y sígame. Vea, mira lo que le voy a decir. El sufrimiento es la antesala de la gloria. Aquí tal vez me oyen. Lo que tú estás pasando es la preparación a las glorias venideras que Cristo tiene para cada uno de sus hijos. Y viene y dice que los comenzó a enseñar que iba a ser rechazado. Ahora, Cristo pasa por 3 sufrimientos. Póngame atención, por favor. Primero, el sufrimiento de la negación. La mejor forma de seguir sufriendo es negar que está sufriendo. Y hermana, y su esposo lo trata bien. Uy, sí, hermano, me trata excelente. Y con el ojo morado. ¿Cómo te está tratando bien? ¿Usted quiere? ¿Cuántos le gustaría vivir en plena libertad en Cristo Jesús? No siga negando lo que le siga dañando. No siga negando lo que le siga dañando. Porque el peor sufrimiento es aquel que nosotros llevamos en silencio. Aquel que no lo compartimos, y está bien. Hay cosas en la vida que tú no puedes compartir con nadie, pero hay cosas que es pecado mantenerlas en secreto. Y dice, el Señor iba a ser rechazado. La negación fue algo que Cristo nunca estaba preparado. Otro aspecto del sufrimiento de Cristo es la traición. Cristo no esperaba esa traición. Y especialmente, hermanos, de alguien que comía en su mesa. Mire, ser traicionado o ser acuchillado por una persona extraña, lo pasas. Pero ¿qué pasa cuando la persona que está cerca de ti es la que más daño te hace? ¿Cómo solucionas ese problema? Y ahí estaba Jesús con Judas. Y ahí estás tú con tu problema.
con tu sufrimiento, con tu dolor. Y el tercer tipo de sufrimiento que Cristo viene es el sufrimiento de la crucifixión. Póngame atención, por favor, iglesia. Todo cristiano pasa por dos tipos de dolores: el dolor de la cruz o el dolor del pecado. ¿Qué hace usted cuando le duele una muela? Tiene dos opciones: se toma una pastilla para calmarlo 12 horas o se la va a arrancar y termina el problema. ¿Cuántos de nosotros hemos repellado el sufrimiento que llevamos por años? Hijos que nunca fueron reconocidos por sus padres. Madres que nunca han recibido un beso de sus hijos. Y tenemos ese tipo de sufrimientos. Entonces, cuando el Señor viene y les comunica a los discípulos que iba a sufrir, los discípulos, wow, se impactan. ¿Por qué? Porque para ellos el sufrimiento en su Mesías era inconcebible. Porque acuérdense que para los judíos el Mesías tenía que ser un guerrero, un valiente, un general, un conquistador. Tenía que poner a sus enemigos en sus pies, tenía que tener espada en mano, iba matando, destruyendo a sus enemigos. Pero cuando Cristo dice voy a sufrir, ahí entran en shock. Porque cuando nosotros no admitimos el sufrimiento nos consume. El sufrimiento nos daña. Y usted sabe que la primer señal de un sufrimiento se nota en el semblante de la cara de la persona. Segundo, cuando la persona comienza a hablar, eso es lo que habla, está hablando de su corazón. Entonces Pedro no concibe que el Señor iba a sufrir, y viene, mire, en el siguiente versículo, en el 32, dice, habló de esto. ¿Qué dice? ¿Cómo habló, iglesia? Con toda claridad. No escondió el dolor, no escondió el sufrimiento. Y entonces cuando oye Pedro que el maestro iba a sufrir, se lo lleva aparte y dice: Señor, por favor, que no te pase eso. No, es que a la niña hay que cuidarla. No, es que a mi hija no tiene que pasarle. Y Pedro comienza a querer destruir o impedir el plan de Dios para Cristo. La generación de los 50 para arriba, ¿cómo sobrevivimos? Yo no sé cómo, pero aquí estamos. Salí de la escuela a las 12 del día en 1983. Me estaba esperando una maletita en la cama, en la casa. Y estaba mi papá y mi mamá. Me dice: ¿te vas? Y yo: ¿qué? ¿Te vas? Hermano, si yo nunca había salido de mi barrio. Y llega mi cuñado y dice: bueno, se van para Estados Unidos los dos. Y yo bien me acuerdo la última vez que vi a mi mamá, cuando me despidió en el bus. Y quedé tirado en Guatemala. Y estuve un mes en Monterrey. Y cuando el coyote dijo: señores, a cruzar el Río Grande. No, yo estaba en la troca. ¿Qué más que podía hacer? Y pasamos por penurias y pasamos por dolores, pero podemos decir que Dios tenía un propósito para nosotros, para tenernos con vida hasta el día de hoy. Jóvenes, no le teman al dolor, al sufrimiento, confróntenlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor tiene control de lo que te está pasando. Y viene el Señor, y termino con esto, y se lo lleva, y mire lo que le dice a Pedro. Le dijo: ay, gracias, Pedro, porque me estás evitando el dolor. Mire lo que le dice en el siguiente versículo. Le dice: Pedro, aléjate de mí, Satanás. ¿Por qué le dijo? Tú no piensas en las cosas de Dios. Oiga, Satanás te va a decir: diviértete, huye del dolor, huye del sufrimiento, pásala bien todo el tiempo.
y pásala de pari en pari. Eso te va a ayudar. Jesucristo dijo, no, señores. Cuando nosotros solamente pensamos en pasarla bien en la tierra, estamos realmente regalando el boleto para el cielo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino el de los hombres. Los hombres te dicen, no sufras, no confrontes, no te liberes. Sigue así atado. Sigue con el sufrimiento, sigue con el dolor, sigue con la herida. Es lo que el hombre te dice. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Si el Hijo de Dios los libertare, seréis verdaderamente libres. Y cuando tú eres libre, puedes levantar tu frente en alto, porque toda herida, todo bochorno, toda humillación, Cristo la pagó completamente en la cruz del Calvario. Padre, te damos las gracias en esta mañana. Gracias por introducir un tema, Señor, que muchos evitamos. Introducir, Señor, el concepto del sufrimiento en nuestras vidas. Ese dolor de pena, de angustia, de atadura emocional. ¿Cómo tú estás respondiendo a la situación que estás viviendo? ¿Cómo estás respondiendo a la noticia de la enfermedad, a la noticia de la pérdida, de los conflictos en el hogar? ¿Cómo estás respondiendo a ese sentimiento de tristeza, de ansiedad, de desesperación? ¿Cómo estás tú asimilando ese dolor físico, esa angustia emocional, ese peso que llevas en tu mente porque alguien te dañó? Y voy a invitar hoy a nuestro cuerpo pastoral, los que están aquí en este servicio, porque Dios pone en mi corazón decirte: no tienes que cargar con ese sufrimiento, con esa pena, con ese dolor. Posiblemente Dios te va a hacer recordar algo que te ha hecho sufrir. ¿Habrá alguno de los pastores acá que puedan venir, por favor? Posiblemente hoy el Señor te dice: ya no ocultes. Cristo no había hablado del dolor, del sufrimiento con sus discípulos, hasta ahorita que lo introduce en esta conversación con los discípulos. Y dice: el Hijo del Hombre tiene que sufrir. ¿Sabes por qué Cristo sufrió? Porque Él quiere acompañarte en tu dolor. Si tú estás sufriendo alguna pena en esta mañana, yo quiero que te levantes de tu asiento. Tenemos un cuerpo pastoral maravilloso, pero sobre todo tenemos a un Dios maravilloso que sana. Tú no te puedes salir por esa puerta cargando el dolor que has traído. No importa quién te lo infligió o cuánto tiempo lo has cargado. Si tú sientes hoy en tu corazón el deseo de ser sano, ven aquí al altar el día de hoy por un momento, no tenemos mucho tiempo. Queremos orar por ti. Y mientras Dios pone eso en tu corazón, pongámonos de pie en esta hora y vamos a adorar a nuestro Señor Jesucristo.